aprenderemos herramientas prácticas y estratégicas efectivas para gestionar y sanar nuestras emociones. El webinar tendrá una duración de 40 minutos y al finalizar tendremos 10 minutos para aclarar inquietudes. Las dudas o comentarios del tema que puedan ir surgiendo las pueden ir planteando por el chat de Zoom. Antes de comenzar, permítanme presentarles a nuestra experta invitada, Ángela Gómez. Ella es magíster en educación y coach ontológico. Bienvenida, Ángela. Gracias por esta invitación, Vanessa, Univirtual, pues muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor. Realmente para mí es un gusto acompañarlos. Entonces, quiero darle la bienvenida a las personas que ya han llegado. En este momento estamos 14 personas en sala, así que les invito a que se pongan cómodos, si es posible. Sé que en algunas condiciones no lo es, sin embargo, sí hago un pedido especial y es que puedan abrir las cámaras, qué rico vernos, reconocernos un poco, sería bueno. Sin embargo, si hay condiciones que a veces llegamos a casa, estamos en pijama, pues bueno, no hay tampoco ningún lío para estar presentes. Lo que sí es que sí debemos estar muy presentes para este espacio, para que podamos desarrollar esta conversación que nos va a permitir reconocer un camino. Mi nombre es Ángela Gómez, voy a compartirles pantalla, me vas diciendo si se va viendo, si todo marcha bien. Bueno, creo que aquí la estamos viendo todos. Bueno. Sí, Ángela, ahí la Ok, vemos. perfecto. Bueno, entonces quiero contarles un poquito de mí. Digamos que aquí hay personas que ya vi que ingresaron, que son de mis afectos, que han estado en procesos de coaching individual o en algunos talleres conmigo. Así que gracias también por estar. Ahí vi que ingresaron. Quiero contarles quién es Ángela Gómez. Digamos que aquí hay un listado de todos los procesos de formación que yo he tenido desde que inicié mi vida profesional. A veces uno siente que cuando se presenta desde esta rigurosidad académica está como generando una especie de ego, y yo lo que he aprendido es que debemos reconocernos con todo el aprendizaje y con todo lo que la vida nos ha permitido obtener, y en este caso para mí estar al servicio de las personas, de la transformación humana. Así que esto es un poco de mi recorrido. Yo llevo más de 15 años acompañando personas, equipos y organizaciones a transformar sus resultados de vida. En todas mis formaciones como coach ontológico, como coach primordial transpersonal, como coach ontológico corporal, en mi maestría en inteligencia emocional y en todo lo que he podido desarrollar, yo me he dado cuenta que hay un eje transversal fundamental para toda la transformación humana, y es el cuerpo como vehículo de aprendizaje. Y vamos a ir retomando esta distinción o este concepto del cuerpo como vehículo de aprendizaje, y para eso quiero pedirles que estén muy presentes, que estemos ahí en estos 40 minutos. Es un regalo para todos. Para mí fue un regalo también esta invitación, preparar esta conferencia, y que sea este espacio en el que podamos realmente sentarnos, detenernos un poco de la cotidianidad, del piloto automático, y poder reconocernos en esto que vamos a aprender, y es acerca de las emociones, cómo podemos equilibrarlas y cómo realmente podemos obtener un camino que me permita resolverlas, potenciarlas y aprovecharlas para tener una mejor vida. Entonces, esta frase quiero pues presentar a uno de mis grandes maestros formadores. Con él me certifiqué en conversaciones colaborativas, el maestro Humberto Maturana, biólogo chileno. Ya no se encuentra con nosotros, pero yo tuve la fortuna de conocerlo 3 años antes de su muerte. Y él es un gran postulante de las emociones como parte de las conversaciones y de las relaciones que sostenemos. No es cierto que los seres humanos somos seres racionales. Somos como todos los mamíferos, movidos por las emociones, y usamos la razón para justificar nuestras acciones. Quiere decir eso que es importante entender
que somos seres 100% emocionales. Sin embargo, todo el tiempo lo que vamos a recorrer durante este espacio, que quizás será muy corto, pero que espero que lo aprovechemos muchísimo. Importante que si ustedes van teniendo preguntas a lo largo de lo que de lo que me van a ir escuchando, váyanlas registrando en el chat o lo van registrando en una hojita para que no se les vaya a pasar y podamos aprovechar esos 10 minutos de cierre. Yo quiero mostrarles un camino y ustedes conéctense con esa imagen que están viendo en la pantalla. El camino no es recto, el camino tiene curvas. El camino no se ve muy bien hacia dónde nos va a llevar. Y esta imagen es intencional, porque mi fundamental objetivo aquí es que usted se permita identificar cómo está su nivel de conciencia con respecto a su emocional. Cómo están impactando esas emociones funcional o disfuncionalmente en las relaciones que se construye. Porque somos seres vinculantes, relacionales, no estamos solitos en el mundo. Tenemos una cantidad de roles como profesional, como mamá, como papá, como pareja, ¿sí? Como compañero de trabajo. Y todo eso está en un marco que nos permite comunicarnos desde el mundo emocional que yo sostengo y que pongo al servicio a favor o en contra de la relación. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen cuál es ese nivel de conciencia. Si ustedes se llevan eso, para mí este conversatorio, esta conferencia estuvo ganadísima. ¿Cómo entonces a partir de ahí puede ser posible evolucionar y trascender para lograr un equilibrio? Esta semana escuchaba un anuncio de un taller que van a dar próximamente, creo que también aquí en el eje cafetero, no sé muy bien, se llama Equilibrio. Y yo decía, equilibrio de técnicas, equilibrio de más métodos, equilibrio de más haceres. No es por ahí, mis queridos. Usted puede aprenderse todas las técnicas comunicacionales del mundo. Usted puede ser moldeado desde esas técnicas para poder disque trabajar en equipo mejor. Usted puede hacer muchísimas cosas y eso no quiere decir que no le sirva. Seguramente sí. Sin embargo, si no estamos tocando la estructura fundamental de las relaciones, que son las emociones, el impacto no se va a sostener en el tiempo. Y yo lo he comprobado como coach, porque también hago coaching ejecutivo y hay muchas organizaciones que a mí me dicen, pero no me hable de las emociones, pero yo ¿cómo hago? Si es que ahí es donde está la materia prima de la transformación del equipo, de la transformación y de la evolución de la relación, de lo que vincula esa relación. Entonces, desde ese lugar, vamos a ubicarnos en una gran línea de tiempo para poder empezar a reconocer ese camino del que yo les estoy hablando. Es importante reconocernos con una línea de tiempo que se llama vida. Esa línea de tiempo empezó con mi gestación y empezó con la herencia que yo traigo de mi familia. Mis ancestros me heredaron patrones que están en mi ADN emocional. ¿Y qué es eso del ADN emocional? Están en mis células, están en mi cerebro, en el cerebro límbico, que es el cerebro que alberga las emociones, en la forma en la que toda mi familia desarrolló el mundo emocional, se vinculó con los otros, se comunicó con los otros y con ellos mismos. Desde esa misma forma, yo lo aprendí desde el segundo mes de gestación, que empezó a desarrollarse esa área de mi cerebro que empezó a albergar el mundo emocional. Entonces es importante reconocer que desde ahí, desde lo profundo de mi historia, yo empecé a generar ciertos juicios, ciertas creencias, ciertos modos de habitar la vida y de acuerdo a lo que a mí me decían de chiquita, de chiquito, los primeros 10 años de vida, con respecto a esa forma de relacionarme. Mire, no lo mire. Cuidado que es que a su papá no se le habla. Quédese callada, callada le va mejor. Los hombres no lloran, las mujeres no tienen rabia.
No, entonces todo el tiempo, todos esos juicios y todo. Buenas noches. Regálenos un momentico, por favor, que Ángela se desconectó, pero ya vuelve. Tenían que Estaban hacer los ciertas juicios. labores, que porque eran niñas o porque eran mujeres. Tan bella, gracias, mi carito. Pero imagínate, iba a terminar ya la diapositiva y yo todavía seguía hablando. Vane, regálame coanfitrión para poder compartir. Estas son las cosas que hay que equilibrar y superar en lo virtual. En lo virtual. Entonces, eso ya me aparece, ya voy a compartir. Bueno, a ver, ¿qué está cargando? Listo. Ahora sí, entonces íbamos en esta línea de vida donde les contaba que desde ahí, desde todo lo que yo aprendí con mamá, con papá, entonces pude entender o empezar a concebir esos juicios o esas creencias que pudieron ser algunas positivas, otras pudieron ser negativas. Aquí nos vamos a enfocar muchísimo en aquello que pudiera ser el desafío de mi mundo emocional, el desafío para mí entender desde dónde estoy en ese nivel de conciencia que me permita identificar cómo fue que yo aprendí en la vida de las emociones y cómo construí ese lenguaje. Y cuando yo les digo lenguaje, no es solamente el habla. Cuando yo les digo lenguaje, les hablo de la integralidad del ser humano como un ser humano que es lingüístico desde el cuerpo, porque todo el tiempo estamos haciendo movimientos corporales, que es lingüístico desde las emociones, también desde su parte cognitiva, desde su mente, sus pensamientos, su espiritualidad también, y todo ese enfoque que pudiera ser también un fenómeno importante que es la intuición. Ahí en el lenguaje, en la construcción del lenguaje, yo identifico la forma en la que yo vivo, y la forma en la que yo vivo todo el tiempo está sentida, custodiada por el mundo emocional. Significa eso que a partir de ese modo de vida, yo aprendí a construir relaciones. Y una cosa es el vínculo y otra cosa son las relaciones. Ojo, yo puedo estar vinculada con mi esposo, pero no tener una buena relación. Y esa buena o mala relación depende de las emociones que la están sosteniendo y de la forma en la que yo la pongo al servicio o en contra de la relación. Lo mismo pasa en cualquier vínculo. Yo puedo estar trabajando en una organización y eso me vincula a esa organización, pero no puedo estar teniendo una relación favorable para la armonía y la sinergia del equipo. Y por eso es tan importante entenderme primero yo, porque con frecuencia nuestro lenguaje, mis queridos, es que siempre es el otro. Es que el otro, es que el otro, es que lo que él hace a mí me molesta, es que lo que él dice, es que lo que... Y es conmigo con quien primero debo mirarme, autoobservarme, profundizarme en mi autoconocimiento para saber ese desde dónde. Esa construcción de esas relaciones aparece y nos vamos a ubicar en este triángulo.
y es arriba están ustedes, estoy yo. ¿Por qué estoy yo arriba? Porque soy el protagonista de mi vida, porque soy quien tomo riendas, porque soy quien debo hacerme cargo de mis emociones y desde ahí cómo realmente construyo con los otros en esa triada mente, emoción, cuerpo. Y finalmente, todo se traduce desde mi lenguaje en lo que yo puedo desarrollar como emoción, porque la emoción es quien me predispone a la acción. No existe acción sin emoción. No existe, mis queridos. Esto que yo les digo no lo dice Ángela Gómez, esto lo ha dicho Humberto Maturana, esto lo ha dicho la doctora Susana Bloch, maestro Rafael Echeverría, es decir, todos los maestros de los cuales yo he oído que son grandes ponentes en la ciencia del humano. Y entonces es importante preguntarnos cómo es que yo aparezco en la relación, qué es y cómo me pasa, porque una cosa es lo que a mí me pasa contigo y otra cosa es lo que a ti te pasa conmigo. Y dado esa integración vibracional emocional, entonces generamos algo juntos, que es importante identificar que lo que yo pongo o dejo de poner en la relación está custodiado por esas emociones que aparecen con eso que a mí me pasa contigo y lo que al otro le pasa conmigo. Entonces, ese primer encuentro con nosotros mismos es la primera gran herramienta. Es la primera gran herramienta. Y una vez yo me detengo a mirarme de frente con mi historia, a identificar toda esta línea, todas estas preguntas, toda esta construcción de relaciones, toda esta forma de vivir, entonces puedo estar estando listo o estar siendo lista para el siguiente paso y es entender cómo aprendí a emocionar. Aquí hay algo importante en este espacio del aprendizaje que estamos teniendo y es nosotros estamos criados, nuestro desarrollo genético, biológico, es para vivir en armonía, en bienestar. No es para vivir ni en fractura, ni en disociación, ni en dificultades, ¿sí? Pero las situaciones de vida que a mí me van apareciendo a través de la crianza y a través de toda esa historia que se construye desde el núcleo paterno y el núcleo materno, entonces mi mente, mi cuerpo, mis emociones se empiezan a disociar. Y cuando yo les traigo la palabra disociación, les hablo de una división. Entonces, como empiezo a estar dividido, empiezo a tener comportamientos defensivos, que son estados compensatorios de mi ser, de mi inconsciente, que no me permiten de alguna manera avanzar, evolucionar en las relaciones que necesito sostener de mayor bienestar. Entonces les voy a poner un ejemplo, porque así de pronto nos entendemos mucho mejor. A mí me pasaba que para relacionarme con los otros, y lo pongo desde mi ser, porque cuando yo estoy aquí sentada después de 15 años de hacer todo este proceso, es porque yo todo eso me lo he puesto en mi ser, porque lo he vivido, porque lo he transitado, porque no hay otra manera de acompañar a otros en tanto yo no he trabajado en mi propio ser. Entonces a mí me pasaba que me relacionaba con frecuencia, con mucha dificultad, con los hombres y me costaba asumir una figura de autoridad con ellos. Para mí era muy difícil que tuviera un jefe hombre. Era muy difícil, muy complejo. Y se vivía en la relación una tensión que dependía de mí porque a mí me parecía injusto, pero yo no lo sabía. Lo estoy contando porque lo trabajé, pero yo no lo sabía. Eso aparece en mi inconsciente emocional. Y es que a mí me parecía injusto que un hombre me mandara. Y a mí me parecía injusto y yo entraba en lucha. Y como yo he sido fuerte,
¿sí? A mí me ha parecido, y ahorita vamos a hablar muy bien de los roles de las emociones, y a mí me ha parecido muchísimo la rabia en mi vida, ¿sí? Gracias a ella he podido avanzar y he podido tener el coraje, sin embargo, también me ha parecido en sombra. Y entendí entonces desde ese lugar una lucha, una tensión. Pero ¿qué era lo que pasaba con los hombres? Que era un tema de autoridad, un juicio, una creencia instalada desde niña, en donde a mí mi mamá con frecuencia me repetía que yo no me podía dejar mandar de ningún hombre. Y eso yo no lo sabía. O sea, chiquita, luego recordé en todos mis procesos de coaching que he hecho que ese fue un mandato. Dado ese mandato, mi relación con los hombres era difícil en autoridad, ni se diga en la pareja. Era muy difícil porque siempre quería estar por encima de mandar, controlar, autoritaria, ¿sí? Con todo, quería tener la razón, terca, no escuchaba. Fíjese todo lo que aparece. Una disociación. No fue por una herida súper profunda de la infancia, porque así como muchas otras personas han tenido heridas profundas de la infancia que también generan esta disociación, en mi caso era por un mandato. Y ese mandato genera un patrón de comportamiento que yo debía resolver. ¿En dónde se resuelve? En mi cuerpo, porque mi cuerpo tiene la historia, porque mi cuerpo tiene la sabiduría emocional para hacerlo. Y desde las técnicas corporales que usamos los coaches ontológicos y específicamente lo que yo uso acompañando a las personas, intervengo allí para poder resignificar eso, transformarlo, sanarlo, resolverlo y poder evolucionar. Si no es así, mis estados compensatorios siguen generando reacciones en las que yo finalmente conflictúo y lo que a mí me pasaba era que le echaba la culpa a ellos, porque eso es humano. En el inconsciente humano yo digo, ah, pero es que él cómo me habla, mire cómo me mira, es que no me dice las cosas bien, ¿por qué no me habla más bonito? Es que todo el tiempo enajenada de que la responsabilidad en esa tensión de la relación con lo masculino era mía y solo mía. Eso para poner un ejemplo. Y entonces, cuando yo identifico de esa forma consciente cómo es que aparecen las emociones en mi vida, estoy listo para el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El saberme un ser emocional, sintiente, humano, y el saber que no existe ninguna acción sin emoción a bordo. Que si yo no identifico qué es lo que me está pasando, qué necesito resolver, va a seguir la situación de quiebre, la sensación de vacío, la sensación de insuficiencia que me está llevando a generar un resultado no favorable para mí. Por eso es importante, por aquí tengo a mi chiquito, ¿qué quiere, cielo? ¿Lapicero? Sí, mi amor. Por eso es importante, mis queridos, identificar en ese camino que hay 5 emociones básicas. Entonces, ojo, como estamos hablando de herramientas, la primera herramienta es autoconocimiento. Necesito identificar qué y cómo lo aprendí. Ahora estoy listo para ir a identificar mis 5 emociones básicas para poder ver la gama de la familia gigante de emociones, hoy comprobado por la neurociencia, 174 emociones que yo puedo lograr sentir. Esas 5 emociones básicas tienen que ver con esos colores primarios, como cuando a nosotros nos enseñaron amarillo, azul y rojo. ¿Ok? Amarillo, azul y rojo, y luego amarillo y rojo, sale no sé qué, y entonces en esas mezclas empiezan a salir las emociones mixtas. Pero si yo no sé estas, si no identifico las básicas, no podré identificar qué es esa conciencia, cómo es que me aparecen y qué me pasa con ellas en los diferentes dominios relacionales en los que yo me comporto, en los que yo aparezco. Entonces, hay 5 y vamos a trabajar
con estas 5, ¿sí? De manera muy concreta les voy a contar que las emociones son guardianas, tienen un rol fundamental, tienen una función, no son buenas, no son malas. Todas estas tienen mala fama, con excepción del amor y la alegría. La tristeza tiene mala prensa, la rabia tiene mala prensa, el miedo lo tiene peor. Porque inclusive muchos procesos que no tienen que ver con esta profundidad de la transformación humana hablan de suelta el miedo, deja el miedo, abandona los miedos. No, 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 el miedo no se puede soltar, el miedo se regula porque es una emoción que me hace prudente. Gracias al miedo sobrevivimos como especie. Gracias al miedo usted se puede parar en rojo en el semáforo. Gracias al miedo el niño pone cuidado al pasar la calle. Gracias al miedo usted cuida y se cuida. Entonces no lo podemos soltar. Necesitamos sí que aparezca en este rol para poder no tener el pánico, que es la sombra del miedo que hace que yo me paralice ante la vida. La tristeza es la emoción de la reflexión, mis queridos. No existe ningún proceso de evolución o de transformación humana sin tristeza a bordo, porque es la guardiana de lo que a mí me importa y me duele en la vida. Si a mí no me importa, no aparece la tristeza, pero muchas veces lo que hacemos es contenerla. Porque ¿qué tal? Si a mí me criaron para ser muy macha. De hecho, hay muchas mujeres que somos muy masculinas. Cuando hablo desde ese lugar, hablo desde la energía emocional que aparece. Fuertes, masculinas, machas. Y eso es por todas nuestras ancestras, que con mucha luminosidad lo hicieron y lo lograron, pero que nos contenieron y nos coartaron la posibilidad de estar vulnerables, con tristeza y fluir desde el lugar de la pérdida de lo que me duele. No me puedo quedar en la tristeza, porque si me quedo en la tristeza me quedo en el perder y puedo entrar en un estado anímico que es fatal para cualquier ser humano, y es la resignación. En la resignación no veo ninguna posibilidad para mí y estoy en estancamiento. Vamos con la rabia. En la rabia es la guardiana, es justiciera, esa es la mía, me encanta, porque gracias a ella yo tuve el coraje para salir, para avanzar. Es muy luminosa la rabia, te permite poner límites, decir que no, cuidar tu lugar, cuidar tu dignidad. La rabia luminosa, la rabia sombría es la que grita, la que agrede, la que golpea, y esa es la que lastima. Y esa es la que no debemos tener, pero a veces necesitamos explotar o fluir desde esa sombra de la rabia para poder llegar a la luminosidad, porque estamos muy contenidos, porque no sabemos decir que no, porque asumimos la vida desde la sumisión y desde ese lugar nos volvemos permisivos y la rabia se desaparece, porque ¿qué tal yo tener rabia? Si las mujeres no podemos, eso es muy masculino. Sin embargo, hay hombres que también tienen contención de su rabia. Sin ella no puedo avanzar, no puedo evolucionar. Miren lo bello que es identificar cómo es que son los roles de estas emociones. Quizás muchos de ustedes no lo sabían y es importante entender que la rabia la necesito para lograr. Siempre me quedo más hablando de la rabia, se me nota que me gusta. La siguiente emoción es el amor. Y el amor está en dos manifestaciones, pero hoy lo vamos a traer desde la manifestación más pura, más original, que es la ternura. Y el amor en ternura, ese es el amor ágape, el amor que vincula, el amor que está en apertura, el amor que escucha, que se compadece, que es misericordioso, primero con nosotros mismos, luego con los demás. Es ese amor que permite que el otro aparezca también, que el otro brille, que el otro pueda ser, tener un lugar. Y ahí viene también el honrar ese lugar y ese rol del otro y el mío en la relación. Y en el centro tiene también sombra el amor. La ternura tiene la sombra de la sumisión. Cuando yo me vuelvo sumisa, sumiso, entonces todo el tiempo estoy al servicio y doy, y me agoto, y doy, y nunca pongo límites, y nunca digo que no, y nunca traigo otras emociones que me permiten cuidar de ese sostenerme en ese rol que estoy ocupando en la relación.
La alegría es la emoción del centro, es la emoción que nos permite celebrar la vida, es la emoción que nos detona la victoria por la existencia. Esa emoción también tiene una sombra y es el trivial, el cínico, el que está de chiste en chiste, el que todo el tiempo le saca el chiste. Hay personas muy alegres que generan un clima muy bonito y muy luminoso, pero hay otros que se vuelven demasiado triviales, demasiado payasitos, por ponerlo así, y entonces generan molestia. Y ahí aparece una alegría en sombra que pudiera estar ocultando una profunda tristeza como armadura para no verme vulnerable ante los demás. Quiero validar que sí me estén escuchando bien, que no vaya a pasar lo que ahorita estaba pasando. ¿Cómo Te vamos? estamos escuchando bien. Ok. Se Entonces, escucha bien. desde ese enfoque, yo necesito identificar que a mí las emociones me No aparecen. escucho. ¿Quién no escucha? Que por ahí está el microfonito abierto. Si todos me están escuchando, de pronto la personita que no escucha debe tener dificultades en su audio. Entonces, ¿qué juicios? ¿Qué me detona a mí la rabia? ¿Qué no me la detona? ¿Qué me detona el miedo, la tristeza, el amor? ¿Qué acciones me llevo a hacer en presencia de esta emoción? ¿Aparece en luz? ¿Aparece en sombra? ¿Qué comportamientos desarrollo o realizo a partir de estas emociones? Porque así sigo con el camino que hemos venido recorriendo de hacer conciencia profunda de cómo es que realmente identifico mi forma de emocionarme y cuáles son las emociones que están comandando. Porque si la rabia es la que está comandando una relación de pareja, no hay escucha, no hay apertura. Todo el tiempo es reclamo, todo el tiempo hay culpables, no hay conversación, no hay forma de acercarse, porque la rabia tiende a ser en su sombra agresiva y además hace que desaparezca el rol del otro. Entonces, ojo, porque tengo que traer la conciencia de cómo está esa rabia, cómo está ese miedo. ¿Aparece, no aparece, está desbordado, está contenido? ¿Qué y cómo me está pasando? Las emociones, entonces, cuando yo puedo identificar estas 5 emociones, viene la familia de las emociones. Y no me voy a detener a leer aquí, solo quiero mostrarles que a partir de esas 5, miren todas las que aparecen. Entonces, del miedo aparece el susto, la anticipación, el asombro, por poner unas, de la rabia, la molestia, la incomodidad, la claridad, la autonomía, la dignidad, la antipatía, de la ternura, la paciencia, la compasión, el amor, el aprecio, el cariño, la empatía, la paz, la bondad, tristeza, alegría. Miren todas las familias de las emociones. Pero si yo no sé que de fondo la tristeza es la que me está trayendo la resignación, la tristeza es la que me está trayendo la ausencia, el remordimiento, la lástima, no sé cómo me está pasando ni cómo lo pudiera trabajar. Entonces, mis queridos, ¿cómo me estoy sintiendo la vida? Desde ese lugar, conéctense con las imágenes. La estoy sintiendo desde la libertad de poder tener la conciencia de mis emociones. Puedo conversar desde ese lugar, puedo desarrollar conversaciones, me contengo, grito, señalo, culpabilizo, estoy en la víctima, en la queja. ¿Cómo estoy viviendo la vida? Y desde ese viviendo estoy sintiendo la vida. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Necesito entrenarme. Una vez yo ya he hecho todos esos pasos anteriores, el autoconocimiento, identificar el origen, qué y cómo me está pasando, ¿sí? Cómo es que realmente yo lo aprendí, cuál es el rol o la conciencia de las emociones que me están apareciendo, entonces estoy listo para entrenarme en un diseño de hábitos que me permitan conectar con el verdadero equilibrio. Ojo, equilibrio no es sinónimo de que yo en algún momento no me desborde. Emocionalmente soy humana y me puedo desbordar, incluso yo como coach. Muchas veces a mí me dice, pero usted ¿por qué se enoja? Usted no es coach. Y yo le dije, claro, pues por eso me enojo.
porque necesito traer la rabia, necesito poner los límites. Y si acaso me estoy desbordando, la conciencia me permite hacerme cargo de ese desbordamiento, detenerlo, contenerlo a tiempo para poder resolverlo y fluir a través de él. Y ese entrenamiento aparece con diferentes prácticas. Y yo les voy a hablar de 5 que yo uso en mis procesos de acompañamiento, y sin embargo me voy a detener en la meditación primordial. ¿Por qué la meditación? Ojo, el primer paradigma de la meditación no es que usted esté quieto, es decir, la imagen que está ahí es una imagen que traigo para que usted vea que eso no es meditar. Eso es un estilo de meditación que hace gente muy entrenada, muy evolucionada y está perfecta esa línea. La meditación de la que yo hablo es la presencia plena. Miren las imágenes de esas personas que están tiradas en el piso, en un paso. Usted puede meditar lavando los platos. Usted puede meditar bañándose. Lo que sí requiere es activar una conciencia de su respiración, que es el patrón más importante para regular y fluir con el mundo emocional, para poder estar en conciencia de lo que le está pasando. Para no estar adelantada ni atrasada. Siempre la mente nos lleva adelante al futuro, atrás al pasado. Sino aquí, ahora, y desde esa respiración poder identificar qué y cómo me está pasando. Necesito traer el cuerpo con movimientos primordiales, con danzas terapéuticas, con escritura terapéutica, con conversaciones liberadoras, pero sobre todo la pregunta, mis queridos, todo esto es lo que aparece en un proceso de entrenamiento. Necesito entrenar, necesito diseñar hábitos. Y ahí la pregunta es, ¿qué es aquello que a ti te genera equilibrio? Eso que a mí me genera equilibrio, debo usarlo para precisamente traer el bienestar. Entonces, aquello es, si a mí me genera equilibrio, irme a orar, ore, pero haga algo. Si a mí me genera equilibrio ir a caminar, camine. Si a mí me genera equilibrio, es decir, todas esas prácticas, pero necesito identificar el fondo. Si aún con oración, si aún con la caminata, si aún con la ida al gimnasio, yo sigo en esta sensación de que otra vez me apareció un nuevo desafío y otra vez me desbordé y otra vez me contuve y otra vez no supe poner límites, entonces necesito ir al origen, a la raíz profundo de mi historia de vida. ¿Qué pasó? ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es el anuncio de lo que yo necesito ir a resolver? Y ya para ir cerrando, mis queridos, entonces vamos a activar unos pasos finales. Paso 1, el origen. Siempre debo ir al origen, a los detonantes. Voy a la raíz. Con frecuencia, lo que le está pasando a usted con esa situación puntual, con ese otro, porque siempre estamos resolviendo algo con un otro, ese otro puede ser algo de mí que yo necesito cambiar. Ese otro puede ser mi pareja, mi jefe, mi compañero de trabajo, mi hijo, mi hija. Necesito identificar qué es lo que me detona la emoción que se desborda o se contiene. Porque cualquiera de los dos estamos en un desequilibrio. Si se contiene, estamos en desequilibrio. Y si se desborda, también. Y debo ir a la raíz. Voy a la raíz. Paso 2, lo nombro. Debo ponerle nombre. Es rabia, es miedo, es tristeza, es alegría, es amor. ¿Qué es? Es agobio, es frustración, es impotencia, es ansiedad. ¿Qué es? Debo nombrar. ¿Y qué es lo que viene a cuidar esta emoción en mí? ¿Cuál es su mensaje? Si sabemos para qué sirve la tristeza. ¿Qué anuncio me está trayendo? ¿Qué voy a perder anticipadamente? ¿Qué siento que estoy perdiendo con esta situación que me aparece la tristeza y se me detona? Paso 3. Hago pausas intencionadas.
Me detengo en una pausa intencionada para hacer conciencia si esto que me está pasando aparece en luz, está en sombra, está fluyendo, que es la luminosidad de la emoción, está contenida, que es el desequilibrio uno en sombra, o está desbordada. Paso 4, el silencio, mis queridos. Busco entrar en silencio para escucarme comprender. Busco entrar en silencio para hacer esa escucha y esa comprensión de lo que me está pasando. Paso 5, la conversación. Si bien hay que hacer esa pausa porque es probable que usted en ese momento desafiante no esté listo para conversar, sí debo buscar la conversación para resolver. No se quede con nada. La conversación es liberadora. Conversar sana. Conversar resuelve. Pero conversar no es gritar, no es simplemente culpar, es estoy sintiendo esto, me está pasando esto, quiero que me escuches. Y el otro también debe estar listo para hacerlo. Paso 6. Las promesas, mis queridos, en una relación, las promesas son fundamentales porque son las que fundamentan la confianza. Pero por favor establezca promesas adaptadas a la realidad. Voy a poner un ejemplo. Si todavía tienes dificultades con la rabia y has agredido varias veces a la misma persona, por favor resuelve primero tu situación antes de prometer que no lo vas a volver a hacer. Porque si lo vuelves a hacer después de una promesa, adivina qué va a pasar con el otro. Se va a empezar a romper la imagen que tiene de ti, se va a empezar a quebrar la confianza. Entonces, por eso establezca promesas adaptadas a tu realidad, a lo que te está pasando. Y para cerrar, paso 7, uso el poder sublime, poder pedir ayuda. A veces nos quedamos con unas situaciones, ¿sí? Que yo no sé qué hacer con ella, pero tampoco pido ayuda. Pida ayuda para poder resolverlo. En esta vida, mis queridos, vinimos a ser felices, a vivir en bienestar. No es ausencia de dificultades. Hay que sortear las dificultades desde este equilibrio emocional que me permita sostener, evolucionar, disfrutar la vida y asumir todo lo que con ella se viene. Por eso es importante que en esa posibilidad hagamos una inmersión emocional. Y yo quiero cerrar este espacio, obviamente agradeciéndoles para poderles escuchar o leer las preguntas a que haya lugar. Quiero invitarlos a que realmente ustedes tengan un despertar de su conciencia emocional. A mí me encanta este tema porque es lo que yo he podido ver a lo largo de 15 años, tantas transformaciones. De hecho, aquí hay personas que han estado conmigo y que pueden ser testigos de eso. Y por eso quiero invitarlos a un día muy, muy especial. Este próximo sábado voy a hacer un taller maravilloso de sanación y gestión emocional. Algunas personas que están aquí ya están inscritas en ese taller. Y es que quiero invitarlos a acompañarlos para que descongestionen su vida, puedan construir realmente relaciones en auténtica armonía. Estoy ya en los últimos cupos, agradecidísima con la vida porque lo lancé y fue muy rápidamente que los cupos empezaron a llenar y quiero eso. Un retiro para ustedes, un encuentro con sus emociones, que podamos estar juntos, activar esa conciencia emocional, identificar esa historia, ir a la raíz de esas situaciones, de esas emociones atrapadas que les permita evolucionar y resolver. Vamos a usar técnicas de movimientos primordiales, de danza primar, de Alba Emboti, de todo lo que yo he podido aprender y beber de estos grandes sabios del mundo de las emociones y del desarrollo humano al servicio de ustedes. Y finalmente, gracias. Las emociones son a la acción como el respirar a la vida. Por eso constituyen el eje que sostiene toda relación que creamos. ¿Cómo están las tuyas? Voy a dejar entonces de compartir.
para que podamos ir al espacio de preguntas. Si hay preguntas por allí, Vane. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar respuesta a las preguntas planteadas por nuestros participantes. Recuerden que las preguntas las pueden hacer en cualquier momento y Ángela pues nos va a responder las preguntas acá. La primera que tenemos es, si la tristeza sobrepasa meses, ¿qué puedo hacer? Ok, si cuando la tristeza sobrepasa meses, quiere decir que se está convirtiendo en un estado anímico. Entonces, se atrapó en el cuerpo, hay que resolver en la raíz, es decir, ¿qué la detonó? Porque eso que la detonó puede ser una pérdida que yo no he resuelto. Y voy a hablar aquí de los duelos. A veces lo que hacemos cuando tenemos pérdidas, no estoy hablando solo de que se nos muere. Tenemos pérdidas cuando cambiamos de trabajo, tenemos pérdidas cuando cambiamos de jefe, tenemos pérdidas cuando cerramos una relación, tenemos pérdidas cuando incluso yo estoy en un piloto automático en la vida, en la trabajología y no tengo tiempo para mí y el cuerpo empieza a sentir esta sensación de desgano, esta sensación de sinsentido, esta sensación porque la tristeza nos relaja, la tristeza nos lleva a recogernos. Entonces ahí hay que revisar qué es lo que la detonó, porque lo que la detonó es lo que hay que resolver para poder avanzar. ¿Y cómo se identifica esa tristeza? No, no es la tristeza, hasta ahí, listo, ahí está la respuesta. La siguiente, no sé, mi Vane, si sigo leyendo. Listo. Okay. Sí, sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo se identifica la rabia en el cuerpo? La rabia en el cuerpo es una emoción muy fácil de identificar, porque es una emoción que genera alta tensión. Yo cuando tengo rabia, lo que hago es empezar a apretar mandíbula, frunzo el ceño, ¿sí? Mis músculos están más apretaditos y voy como hacia adelante. Hay un fuego de tensión interior que hace que yo esté en esta sensación de presencia, porque la rabia lo primero que genera es eso, estoy aquí, estoy presente. Pero cuando ya estoy berraca, ¿sí? Tengo ya la rabia full, top 10, entonces ya estoy en una sensación, ¿sí? De incluso querer gritar, querer explotar, y hasta ahí es donde yo no debo dejar que llegue, sino permitirme qué es lo que está generando, qué me está causando la rabia, es decir, qué me parece injusto, qué es lo que está en este momento sucediendo que yo lo siento injusto, que lo escucho injusto, porque eso es lo que empieza a decir la rabia. Oye, te están pasando el límite, ¿cuál es el límite que me están pasando? Oye, te están atropellando tu lugar, ¿qué es lo que me están atropellando? Porque eso es lo que viene a cuidar la rabia. Entonces, el nivel de tensión empieza a fluir, la sudoración, el apretar, la mandíbula, y todo esto son marcadores de los patrones corporales y fisiológicos que aparecen con la rabia. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué libro nos recomiendas para trabajar las emociones en los contextos comunitarios? Mi trabajo es educativo y trabajo con población adulta que ha vivido el conflicto armado. Muchas gracias. Ok, se llama Mónica, ¿cierto? Es Mónica la que está preguntando. Bueno, Mónica, hay Sí, muchísimos es ella. libros, pero hay uno muy importante que pudiera ser un camino, ¿cierto? Lo que pasa es que ese libro, no sé si se consiga acá, es El Árbol del Buen Vivir, del maestro Humberto Maturana. Yo lo conseguí en Chile. No sé si se consiga pues por estos lugares de virtualidad, pero es un libro que permite identificar las emociones como ese complemento, inclusive habla de toda esta parte de conversaciones colaborativas para las comunidades y para todo este proceso importante que es el que tú nos estás compartiendo que haces. Entonces, ese es un libro bien bello y bien profundo que pudiera ser usado como apoyo para ti. El árbol del buen vivir de Humberto Maturana. El árbol del buen vivir de Humberto Maturana. Listo, mi Vane. Listo, continuamos con una emoción es lo mismo que un sentimiento.
no es lo mismo. La emoción es la que te predispone a la acción y todo el tiempo está detonándose en diferentes emociones. Yo entro y salgo en una emoción en diferentes momentos, ¿sí? El sentimiento es la emoción hecha recuerdo. Entonces, cuando yo tengo un sentimiento, ¿sí? Por decir algo, fui a un lugar y me acordé, recordé cuando estaba niña, cuando mi mamá me traía, entonces de pronto me dio nostalgia. Ahí hay un sentimiento que aparece con el recuerdo. La emoción se detona constantemente, las diferentes emociones a lo largo del día, de la vida, de lo que me va pasando en la cotidianidad. Listo, mi Iván. Hay muchas preguntas, qué rico. Sí, bueno, la siguiente. Cuando una emoción está enraizada, ¿cómo puedo identificar si hace parte del legado familiar? Bueno, esta parte es muy importante, esto ya es un enfoque más evolucionado de las emociones, que es un enfoque sistémico, ¿cierto? Cuando yo no identifico detonantes, es decir, yo traigo y traigo una misma emoción, pero nada me la ha detonado. Entonces, estoy con una tristeza profunda, estoy con una sensación de insatisfacción, de vacío, pero nadie se me ha muerto, no he cambiado de trabajo, no he tenido cambios en mi pareja, me está yendo muy bien en mi trabajo. Es decir, todo está marchando bien y no hay un detonante que a mí me diga, oye, ¿estás triste? Porque cambiaste de trabajo, te echaron del trabajo, ¿sí? Te cerró, te cortó tu pareja. Entonces, ahí cuando no hay detonantes hay que ir al patrón familiar, hay que ir a buscar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó sistémicamente en la familia? Que quizás es una emoción que se asumió, que está siendo heredada, que está siendo repetida y asumida para ordenar el sistema. Es ahí cuando yo puedo identificar. Muchas gracias. Y ya la última preguntita, ¿cómo se puede gestionar el miedo? Bueno, el miedo tiene diferentes formas de gestionarse, sin embargo, ¿qué es muy importante, Luz? Es muy importante identificar los detonantes. ¿A qué le tengo miedo? Si mi miedo, con frecuencia los miedos son irreales, ¿cierto? Con frecuencia mis miedos son, yo me subo en un video y de hecho lo hago real, pero es mi inconsciente haciendo. ¿A qué es lo que yo le tengo miedo para poder decidir, digo más bien resolver eso a lo que yo le tengo miedo? Y tengo que ir a mi historia, ¿sí? Porque a lo que yo le tengo miedo fue a lo que yo aprendí a tenerle miedo desde chiquita, ¿cierto? Entonces, desde ahí debo ir a resolver, identificar en mi historia qué es eso puntual. Por eso yo les decía en el paso 2, nombren la emoción. Ah, es miedo, ok. ¿Qué es lo que me está anunciando el miedo? ¿Qué viene a cuidar el miedo en esta situación? ¿Qué necesito escuchar del miedo en esta situación? Escríbalo, respírelo, cierre los ojos, siéntalo en el cuerpo y empiece a sentir, a identificar ahí en esa presencia corporal qué es lo que está anunciando el miedo. Y desde ese anuncio empezar a resolver. Identificar, este miedo es infundado desde niña, este miedo es real, no es real, ¿sí? Para poder sacar la valentía, porque tampoco existe valentía sin presencia de miedo. El miedo siempre va a existir, ¿cierto? Pero como emoción guardiana de la prudencia y de la sobrevivencia. Pero si yo la vuelvo pánico, me paraliza, entonces ahí es donde se vuelve en sombra, me detiene y no me deja avanzar. Bueno, Ángela, muchas gracias por responder todas nuestras preguntas. Y pues ya para finalizar, ha sido un placer acompañarlos en este webinar de sanación emocional. Agradecemos a Ángela Gómez por compartir todos sus conocimientos y sus herramientas con nosotros hoy. Y no olviden registrarse en nuestros próximos webinars y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como univirtual-utp y en Facebook como univirtualutp. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, muchas gracias.